Creí que la herencia de mi padre era solo dinero, hasta que descubrí lo que realmente me dejó bajo su nombre. La mañana del funeral amaneció con esa llovizna fina que no moja de golpe, pero te cala igual. Yo iba con la camisa pegada a la espalda y una sensación rara en la garganta, como si me hubiese tragado algodón. Mi papá llevaba meses enfermo y, aún así, cuando lo vi ahí, quieto por primera vez en mi vida, fue como si el cerebro se negara a aceptarlo. No lloré en la ceremonia. No porque no me doliera, sino porque me sentía vacío, en automático, saludando gente, escuchando frases repetidas, agradeciendo con la cabeza. Mi papá no era un santo, pero tampoco un villano. Era de esos hombres que trabajaron demasiado tiempo en silencio, que no hablaban de sentimientos y que arreglaban todo con acciones. Yo no crecí con lujos. Crecí con ahorra, no te endeudes y siempre deja la puerta con 2 vueltas. Lo típico. Una semana después, me tocó el trámite que todo el mundo odia, la lectura del testamento. Yo iba con una expectativa simple, una cuenta de ahorros, quizá el carro viejo y la casa con hipoteca que todavía estaba pagando. No había mucho misterio. Él era ordenado, de esos que guardan recibos en sobres por año. El abogado, un señor con manos muy blancas y un reloj que parecía más caro que mi sueldo de 2 meses, me recibió en una oficina que olía a café recalentado. Sobre el escritorio tenía una carpeta manila con el apellido de mi papá escrito a mano. Me senté frente a él y sentí por primera vez esa mezcla de nervios y culpa, como si estuviera a punto de preguntar ¿y cuánto me toca?, cuando en realidad acababa de enterrar a mi viejo. Tu padre dejó instrucciones claras, dijo el abogado, sin mirarme mucho. Hay un fondo de ahorro, una póliza, y algunos documentos adicionales. Ahí me tranquilicé un poco. Fondo, póliza. Dinero. Lo típico. Me habló de cifras. No era una fortuna, pero era más de lo que yo esperaba. Alcanzaba para saldar lo que quedaba de la casa y, con suerte, respirar sin ahogo un tiempo. Yo asentía, firmaba, me secaba el sudor de la palma en el pantalón y en mi cabeza ya estaba haciendo cuentas, deuda, impuestos, arreglos pendientes, tal vez por fin cambiar el refrigerador que hacía un ruido horrible. Entonces el abogado carraspeó y giró la carpeta como quien empuja una verdad incómoda. Hay otra parte de la herencia, dijo. No está valuada en dinero, al menos no de forma directa. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo que no? Él sacó un sobre blanco, sin membrete, y me lo puso enfrente. Tu padre dejó este sobre para ti. Con la instrucción de que lo recibieras solo después de firmar la aceptación de bienes. También indicó que, si decidías renunciar a la herencia, este sobre no debía entregarse. Me quedé mirando el sobre como si fuera una broma de mal gusto. La sala se sintió más fría de golpe. En el sobre estaba mi nombre, escrito con la letra inconfundible de mi papá, esa letra dura, recta, como hecha con regla. ¿Qué es?, pregunté. Desconozco el contenido, dijo el abogado. Pero si puedo decirte algo, lo que está dentro implica obligaciones. Y, posibles riesgos. Tu padre pidió que te lo advirtiera. Yo sentí un latido en las sienes. Lo primero que pensé fue, deudas. Mi papá tenía esa dignidad terca de no pedir ayuda. ¿Y si me estaba dejando un problema? ¿Un préstamo escondido? ¿Un aval? En mi familia había historias de gente que heredaba más dolores de cabeza que propiedades. Tomé el sobre. Pesaba casi nada, pero me dio la sensación de sostener una piedra. Lo abrí ahí mismo, con dedos torpes. Dentro había una llave pequeña, antigua, de esas con dientes largos, y una tarjeta de papel amarillenta con un número escrito. También había una nota doblada en 4. La nota decía, si estás leyendo esto, es porque aceptaste lo que te dejé. Perdóname por no contártelo en vida. No quise meterte. Pero ahora ya estás metido, aunque no lo sepas. Ve al casillero 317 del Banco Central del Centro, sucursal vieja. Lleva tu DNI y esta llave. No vayas solo. Me quedé helado. El abogado me observaba en silencio, como si ya hubiera visto reacciones parecidas. Yo releí la frase no vaya solo y sentí que se me secaba la boca. ¿Eso es todo?, preguntó él, con tono neutro. Eso dice, respondí, y tuve que tragar saliva. ¿Banco, casillero? Tu padre alquiló un casillero de seguridad hace años, dijo. Los pagos están al día. Yo solo tengo constancia de su existencia. Nada más. Y ahí, como si la vida quisiera darle un empujón a la película, mi celular vibró sobre mis piernas. Número desconocido. No suelo contestar, pero ese día estaba raro, con la cabeza abierta, sensible. Contesté. Hablo con el hijo de, dijo una voz de hombre, seria, cansada. Di mi apellido. Necesito que me escuche bien, siguió. Soy el suboficial Rivas. Estamos verificando unas pertenencias registradas a nombre de su padre. Necesitamos que se acerque hoy mismo a la comisaría de la Avenida Norte. Traiga identificación. Y venga acompañado, por favor. Se me cayó el estómago. Miré al abogado, como buscando que alguien me dijera que era normal, que era un error. Perdón, dije. ¿Por qué la comisaría? Mi papá ya falleció. Lo sabemos, dijo el suboficial, sin cambiar el tono. Por eso lo llamamos a usted. Es importante que venga hoy. No lo hable por teléfono. Corté y me quedé mirando el celular, con la pantalla negra reflejándome la cara. Sentí que el aire se había vuelto espeso. En mi cabeza se cruzaron 1000 escenarios. El casillero. La llave. No vaya solo. Y ahora la policía. El abogado me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era un tema familiar. Mentí.
Salí de la oficina con el sobre apretado en el puño y el corazón golpeándome como si hubiera corrido 10 cuadras. Esa tarde llamé a Sofía, mi pareja. No quise asustarla, pero la voz me salió temblorosa igual. Le conté lo del casillero y la llamada. La policía, dijo ella, y se hizo un silencio raro al otro lado. ¿Tu papá tenía problemas? Que yo sepa no, respondí. Era terco, pero no delincuente. Entonces vamos juntos, dijo, sin dudar. Y no vas a hacer nada solo. Fuimos primero a la comisaría. Me sorprendió la normalidad del lugar, gente haciendo cola, un televisor viejo con noticias sin volumen, un policía comiendo un pan con queso como si nada. Yo sentía que todo el mundo podía oler mi nerviosismo. Pregunté por el suboficial Rivas. Tardó en salir. Cuando lo hizo, era un hombre de unos 40 y tantos, con cara de haber dormido poco y una expresión que no era ni amable ni hostil, solo, profesional. Me llevó a un cuartito con una mesa metálica y una carpeta azul. Antes que nada, dijo, lo siento por su pérdida. Asentí, sin saber qué decir. Rivas abrió la carpeta y sacó una hoja con un registro. Su padre, hace más de 10 años, puso su nombre como responsable legal de una propiedad y de un vehículo. Hasta ahí, nada raro. Pero la semana pasada, en una intervención por otro asunto, apareció un objeto registrado bajo ese mismo nombre. Me quedé quieto. ¿Qué objeto?, pregunté. Rivas me miró directo. Una caja metálica. Sellada. Con un número de serie. Y con un documento de custodia a nombre de su padre. Sofía me agarró la mano por debajo de la mesa. Yo sentí los dedos fríos. ¿Y qué hay en la caja?, dije. Eso es justamente lo que necesitamos aclarar, respondió. Porque esa caja estaba en un depósito que estamos investigando por desaparición de evidencia. Y su nombre, el de su padre, aparece en el circuito de custodia. Yo escuché desaparición de evidencia y me zumbó el oído. Esto ya no era raro, era peligroso. Mi papá trabajó en almacén, en logística, dije, como si eso lo explicara todo. Movía cosas, firmaba guías. Nada más. Rivas dejó la hoja sobre la mesa. No estoy diciendo que sea culpable de nada. Pero sí que su nombre está ahí. Y ahora, legalmente, parte de lo que estaba bajo su nombre pasa a usted, ¿entiende? Apreté la mandíbula. ¿Qué quieren que haga? Queremos que venga al banco, dijo Rivas, y mi corazón se fue al cuello. Sabemos del casillero. Tenemos una orden para verificar su contenido, pero preferimos hacerlo con usted presente, de forma transparente. Su padre dejó todo, demasiado preparado. Me quedé mirando a Sofía. Ella abrió los ojos, como si también conectara los puntos. La llave en mi bolsillo quemaba. ¿Cómo saben del casillero?, pregunté. Rivas me sostuvo la mirada. Porque no es el único. Y porque alguien nos dejó una pista con la fecha exacta en que usted vendría a reclamar la herencia. Eso me dejó sin palabras. No entendía cómo alguien podía saber mis pasos. Ni yo lo sabía. Salimos de la comisaría con un papel para presentarnos en el banco al día siguiente temprano. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la nota de mi papá sobre la mesa, leyendo y releyendo, perdóname por no contártelo en vida. No quise meterte. Pero ahora ya estás metido, aunque no lo sepas. Yo pensaba en mi viejo como lo recordaba, en camiseta, arreglando una fuga, diciéndome que no confiara en nadie cuando se trataba de firmas y papeles. Y aún así, ahí estaba, su firma arrastrándome a un cuarto con mesa metálica y un policía hablando de evidencia. A la mañana siguiente, el banco parecía demasiado elegante para lo que iba a pasar. Mármol, guardias con traje, un silencio de oficina cara. Rivas llegó con otro agente y una señora de asuntos legales. Todo formal. Yo me sentía como un intruso. Nos llevaron al sótano, a la zona de casilleros. Un pasillo largo con puertas pequeñas. El casillero 317 estaba al final, como en una película barata. Me dieron un formulario, revisaron mi DNI, y luego me pidieron la llave. Metí la llave. Giró con un clic seco que me heló la piel. Dentro no había dinero. No había joyas. No había ese tesoro que la gente imagina. Había dos cosas, una carpeta plástica con documentos y una bolsita de tela con algo que tintineó cuando la levanté. Sofía y yo nos miramos, sin hablar. Rivas tomó la carpeta con guantes. La abrió. Yo vi hojas con sellos, copias notariadas, y algo que me dejó clavado, mi nombre aparecía junto al de mi papá en un documento titulado Cesión de Titularidad y Custodia. Abajo, su firma. Arriba, un sello antiguo de una entidad municipal. ¿Qué es esto?, susurré. La abogada del banco leyó por encima. Es un documento de traspaso de custodia de material resguardado. Rivas pasó páginas. Su cara no mostraba emoción, pero se le tensó la mandíbula. Entonces sacó de la carpeta una memoria USB dentro de una bolsa sellada, con etiqueta. Y un pequeño cuaderno de tapa negra, de esos de anotaciones, con la letra de mi papá en la primera página, lo que no pude decir. Yo sentí que se me hacía un nudo en el pecho. Eso era mi papá hablando desde el otro lado. La bolsita de tela, al final, tenía un anillo sencillo de plata, un llavero viejo con el logo de una empresa que yo no reconocía, y una llave aún más pequeña, con un número grabado, 44. Hay otro casillero, dije, casi sin darme cuenta. Rivas asintió lentamente. Eso parece. La abogada del banco dijo que el 44 correspondía a cajas de seguridad antiguas en una sucursal que ya no operaba como banco, sino como archivo de documentos. Rivas pidió que se registrara todo. Yo firmaba papeles sin sentir la mano.
Era como si alguien hubiera puesto mi vida en modo trámite. Nos llevaron esa misma tarde al edificio viejo. Un lugar con paredes amarillentas y olor a humedad. Allí, en una sala de archivo, había cajas numeradas y estantes. La llave 44 abrió un compartimento metálico pequeño, como un buzón. Adentro estaba la caja metálica de la que habló Rivas. Pesada, sin marcas llamativas, pero con ese número de serie que él mencionó. Y encima, pegado con cinta, un sobre con mi nombre. Rivas me miró. ¿Quiere abrirlo usted? Yo temblaba, pero asentí. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta, la letra de mi papá, apretada, como si hubiese escrito con prisa. Decía, en resumen, algo así, que durante años él había trabajado moviendo paquetes para una empresa que hacía servicios para oficinas públicas. Que al principio solo era logística, papeles, sellos. Pero un día le tocó trasladar una caja que venía con una advertencia: no se registra. No se pregunta. Él, por miedo, lo hizo. Y luego otra. Y otra. Hasta que entendió que no eran cosas normales, sino pruebas, documentos, respaldos de algo que alguien quería esconder. Escribió que una vez, por error, abrió una caja y vio fotos, contratos, nombres. Nombres de personas que salían en la televisión, nombres de gente que yo sí reconocía, aunque no voy a escribirlos acá. Dijo que intentó alejarse, pero no lo dejaron. Le recordaron la casa, la familia, el accidente que podía pasarle a cualquiera. Y entonces venía lo más fuerte: mi papá guardó una copia. No por valentía, sino por instinto. Por ese mismo instinto de si alguien me hunde, yo también tengo con qué defenderme. Esa copia estaba ahí, bajo su nombre. Y al morir, si alguien venía a buscarla, ya no podrían presionarlo a él. Me presionarían a mí. Por eso la frase: ahora ya estás metido, aunque no lo sepas. Yo terminé de leer con las manos sudadas. Sofía estaba pálida. Rivas, por primera vez, mostró algo parecido a tristeza. ¿La USB?, pregunté, con voz pequeña. Rivas asintió. Lo más probable es que ahí esté lo que su padre guardó. Y esa caja puede contener originales. Y si esto me pone en peligro, dije, y me odié por sonar egoísta, pero era real. Yo no pedí esto. Rivas suspiró. Nadie pide estas cosas. Pero su padre, de alguna manera torcida, intentó protegerlo dejándolo todo documentado. Si lo hubiera destruido, tal vez lo dejaban en paz. Si lo entregaba sin respaldo, tal vez no vivía para contarlo. Eligió el punto medio: guardarlo y preparar el traspaso. Ahí entendí algo que me partió en dos: mi papá no me dejó solo dinero. Me dejó su última jugada. Su seguro. Su carga. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en citas con fiscales, declaraciones, papeles, llamadas desde números ocultos que yo no contestaba. Me asignaron protección preventiva, que en la práctica era un patrullero pasando por mi calle de vez en cuando. No es como en las series. Es más triste, más lento, más burocrático. Y el miedo no es adrenalina. Es agotamiento. La USB, efectivamente, tenía copias escaneadas de documentos, fotos de actas, correos impresos, registros. No era una bomba inmediata, pero sí un mapa. Un hilo que, tirado con paciencia, podía desarmar una red de gente que se creyó intocable. La caja metálica tenía papeles físicos, originales en sobres manila, con sellos, firmas. Yo no vi todo. Los peritos lo hicieron. Hubo un momento, un par de noches después, en que alguien tocó la puerta de mi casa a las 2 de la mañana. No golpeó fuerte. Fue un toque suave, como si fuera un vecino. Yo miré por la mirilla y no vi a nadie. Pero en el piso, había un papel doblado. Lo recogí con manos temblorosas. Decía solo: tu padre debió haber aprendido a quedarse callado. Ese día me di cuenta de que la herencia real no era ni la casa ni la póliza. Era el eco de algo que mi papá hizo para sobrevivir, y que yo ahora tenía que terminar. No voy a decir que todo se resolvió como un final perfecto. Hubo allanamientos, salieron noticias pequeñas en medios que nadie lee, algunos nombres cayeron, otros se protegieron entre ellos. Yo aprendí que la justicia es lenta y que la verdad, cuando incomoda, siempre encuentra resistencia. Hubo días en que quise tirar todo y mudarme lejos, cambiar de número, vivir como si nada. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba a mi papá escribiendo con esa letra dura, lo que no pude decir. Al final, la parte del dinero sí me ayudó. Pagué la hipoteca, arreglé cosas, respiré. Pero el precio fue otro: perdí la idea simple que tenía de mi viejo. Ya no era solo el hombre de camisa vieja que me enseñó a cerrar con 2 vueltas. Era alguien que vivió con miedo, que guardó una caja como quien guarda una granada sin seguro, y que me la puso en las manos con una nota que decía: perdóname. A veces me da rabia. A veces lo entiendo. La mayoría del tiempo, siento un cansancio que no sabía que existía. Hace poco, mientras ordenaba cosas, encontré el anillo de plata que venía en la bolsita. No era caro, ni bonito. Pero dentro tenía grabadas 2 letras, las iniciales de mi papá y las mías. No las de mi mamá. No las de otra mujer. Solo él y yo. Me quedé mirándolo un buen rato, hasta que me di cuenta de lo que era. No era un recuerdo romántico. Era una marca. Como diciendo: esto es nuestro, esta carga es nuestra. Así que si alguien me pregunta hoy qué me dejó mi padre, no digo dinero. Digo la verdad: aunque suene raro, me dejó su nombre, y todo lo que había escondido debajo de ese nombre. Y eso pesa más que cualquier cifra.